Cuando era niño, mi padrastro me preguntó qué quería hacer cuando fuera mayor. Un mago, respondí rápidamente con una gran claridad. Él resopló ante esa respuesta. Eso no es un trabajo, hijo. Usar maquillaje y bailar un poco en las fiestas no es un trabajo para buscar. Será mejor que empieces a buscar más allá. En ese momento me ofendí por eso y se lo regresé con un dije mago, no un payaso imbécil. Eso me costó un muy buen castigo. Algo que siempre he tenido una habilidad especial para provocar. Lamentablemente terminó teniendo razón en ese hecho, ya que mis sueños de ser el próximo Harry Houdini nunca se cumplieron. Entonces, seguí su consejo y miré más allá. Eventualmente, eso me llevó a convertirme en policía. Honestamente, desearía poder contarles una razón noble detrás de esa elección, como el deseo de ayudar a la comunidad o salvar el mundo una vida a la vez, pero como solía decir mi madre, solo el diablo juega con las mentiras. Pasé 6 años trabajando en la patrulla del cementerio. Los turnos se dividieron en función de la antigüedad, lo que me llevó a los horarios nocturnos, y no me importaba mucho. Al menos no en ese momento de todos modos. La primera guardia comenzó a las 10:30 p.m. y finalizaba a las 7:15 a.m. Supervisaría las calles vacías. Nada me hacía compañía excepto la radio de costa a costa y el clic aturdidor de mi señal de giro. Aproximadamente cada hora, el despacho enviaba generosamente un control de seguridad para mantenernos alertas y despiertos. Muy amables por su parte, pero para mí no era necesario. Nunca sucedía nada grave en Colby, y mucho menos a las 2:30 de la mañana. Con una población de 5.500 habitantes, los delitos eran bajos y la vida era bastante lenta. De vez en cuando los delitos menores abarcaban toda la gama de infracciones de tráfico, disturbios domésticos o consumo de alcohol por menores de edad. En una ciudad con poco que ofrecer a sus camarillas más jóvenes, el alcohol tenía una prioridad. Éramos tan rurales como el condado de Thomas tenía para ofrecer. A medio camino de todos lados, no habían árboles altos o colinas ondulantes, solo una pradera que besa el cielo azul. No hay lugar como el hogar. A las 2:45 de la mañana, la suave voz robótica del despacho envió por radio una entrada ilegal al 213721. Incluso antes de los detalles, ya tenía una corazonada hacia dónde me dirigía. Me metí en la interestatal, subí hasta la 70 y lo mantuve allí mientras las luces de la ciudad se convertían en puntos espectrales en el retrovisor. A los 15 minutos, los sigilos del elevador de granos de Windsor Mill eran inevitablemente visibles. Una vez, las enormes estructuras se utilizaron para almacenar granos, miles por bushel. Pero en una tragedia imprevista, un incendio arrasó las instalaciones y mató a 4 trabajadores en el proceso, dejándolo en una ruina financiera. Fue cerrado y condenado, pero no del todo abandonado. Adentro se encontraba un viejo esqueleto carbonizado a consecuencia de aquella tragedia, y que era resguardado por el propietario actual, Ralph Windsor, el mismo hombre que había hecho la llamada de socorro esa noche. El lugar se había convertido naturalmente en un faro para los turistas que exploraban, por lo que para Windsor las llamadas de intrusión eran típicas. A pesar de su relación con el lugar, era un miembro muerto. Nunca dejó de salvaguardar su propiedad fallecida. Detuve el coche patrulla en el camino de tierra que se inclinaba hacia la entrada cercada. La figura encorvada de Ralph Windsor estaba esperando junto a su camión. Era un hombre corpulento, con el rostro surcado de arrugas y una mata de cabello grasiento que le caía sobre el cuero cabelludo. «Buenas noches, Ralph», saludé, triturando la grava hacia él. «¿Niños metiéndose a escondidas en la piscina otra vez?». Me miró sin humor y apagó otro cigarrillo, con un acento nasal guiando su voz. «Algo más, supongo». Lo seguí a través de la puerta y a través del solar abandonado.
Los silos se alzaban en grupos de 15 pies sobre nosotros, enormes lápidas estropeadas por un gran incendio. Junto a ellos estaban las ruinas decrépitas del almacén. Su techo se derrumbó y la mitad inferior fue reclamada por la naturaleza. Una brisa de viento con olor oxidado me raspó las fosas nasales. El incendio había sacado a la luz algunas violaciones de seguridad, así como malas medidas de evacuación, y que hasta el día de hoy, Windsor nunca se interesó por esos detalles, ni siquiera después de ser cuestionado por los medios. A pesar de llegar a los 83 años, todavía tenía un paso firme como el de un granjero. Hay un gran agujero en mi cerca. Probablemente también destrozaron la cámara de seguridad. Los escuché escabullirse por el área del sótano. Supuse que eran solamente unos pequeños de mierda que venían a joder. No. Estos eran hombres, aullando y gritando cosas que nunca había escuchado antes en mi vida. Un montón de galamatías. Caminamos a lo largo del demacrado lado norte de los silos y llegamos a un enorme agujero perforado en el concreto, siendo esta la entrada del sótano. ¿Cuántos dirías que escuchaste?, le pregunté. 3, tal vez 4 de ellos. Habría ido allí a asustarlos, pero su rostro seco por el sol se aflojó. Sonaban como si fueran a pelear, como si estuvieran preparándose para lastimar a alguien allá abajo. ¿Viste si tenían algún tipo de arma o escuchaste algún disparo? Él sacudió la cabeza y respondió: No escuché nada de eso. Me arrastré por el agujero, levantando una nube de polvo en mis tobillos. Vete a casa, Ralph. Yo tomaré esto desde aquí. Ralph se alejó, y lo que sea que había murmurado mientras se alejaba, nunca lo entendí. Encendiendo la linterna hacia adelante, iluminé las paredes fostoneadas de grafiti. Siempre había más de cuando vine aquí, como una nueva generación agregándose al molde. El pasaje a mi izquierda se abría en una amplia sala de concreto llena de maquinaria. Antiguas poleas solían levantar cosas por el embudo de los hilos, ahora cubiertos de hollín y mugre como las vértebras de un fósil. Mientras me movía para inspeccionar el área, un sonido distante resonó del pozo detrás de mí. Lo seguí, levantando bocanadas de polvo de ceniza con cada paso. Aunque a menudo me habían llamado a este lugar, todavía era muy fácil para mí perderme en los túneles que serpenteaban debajo de la estructura. Era como caminar a través de una garganta oscura hacia un estómago que todavía olía a un grano fermentado. Grandes parches de las paredes todavía estaban manchados de negro, donde el fuego los había comido. Aislado del mundo exterior, me quedé en el ruido sordo de mis pasos y los sonidos de golpes excesivos. Entonces, algo repugnante golpeó mi nariz, un olor pútrido que transformó la garganta oscura en un colón oscuro. Lo soplé y me tapé la boca con la mano para no respirarlo. Mi luz parpadeó, quemando las sombras hasta que algo se posó desplomado contra la pared. Era un hombre. Su cuello estaba caído y colgando en un ángulo torcido. Estaba unos metros frente a él, derrumbándose hacia atrás y contra la pared. A juzgar por la sangre detrás de su cabeza, tuvo un derrame bastante desagradable. La sudadera con capucha que llevaba estaba salpicada de agujeros. Un mango de cuchillo aún sobresalía de uno de ellos. Heridas de arma blanca, al menos 6 de ellas. Entonces, me di cuenta de que el mal olor que había estado oliendo todo este tiempo provenía de sus entrañas. Justo cuando me moví para revisarlo en búsqueda de signos de vida, un ruido sordo vino de la habitación frente al que estaba sentado. Solo que esta vez fue puntuando por un resonante crujido húmedo. Con la mano en mi arma, me incliné sobre mi hombro y miré hacia adentro de la habitación.
Estaba completamente oscuro, y dentro de la penumbra, los brazos de una figura subían y bajaban violentamente. Otro sonido resonó, el chapoteo de algo orgánico. Doblé la esquina, con el arma en la mano y la linterna dispersando la oscuridad. ¡Policía! ¡Manos arriba! Algo pesado golpeó el suelo. La figura retrocedió bruscamente y se alejó. Un rostro blanco reluciente de sangre. ¡Por favor!, gimió el hombre, con los ojos desorbitados por el pánico. Tenía un trozo de cinta adhesiva alrededor de una de sus muñecas. Le ordené que se lanzara al suelo y no protestó. Tumbado entre nosotros había otro hombre, con una zanja roja y esponjosa donde debería haber estado su rostro. Chorros de sangre todavía latían de los pliegues caídos. Trozos de huesos, dientes y cerebros perforaron el suelo. El ojo izquierdo había sido aplastado contra la cavidad nasal, y descansando junto a su figura deformada estaba el arma homicida, un trozo considerable de hormigón manchado. Aparté la mirada. Tenía que hacerlo. La necesidad de vomitar me apretó el estómago, pero se encogió. Fue para momentos como estos, en la cruda arena del caos, que fuimos entrenados para fortalecer nuestros nervios. La muerte era parte del trabajo, e incluso en la tranquilidad eras testigo de todas las formas de caos. Controla la situación, solía decir mi instructor. Toma un respiro, coloca los pensamientos en otro lugar, guárdalos en algún otro lugar para que un terapeuta los abra, y solamente haz el trabajo. Pasé junto al cadáver y golpeé al hombre tembloroso, recitando sus derechos mientras registraba sus bolsillos. ¿Entiendes tus derechos?, le grité, pero él no dijo nada. Tenía la mirada fija en el suelo, ya a cientos de kilómetros de distancia. Lo puse de pie y le pregunté de nuevo, más fuerte esta vez. Responde la pregunta. ¿Entiendes tus derechos? Quería convertirme en un ángel, murmuró. La sangre en su cuello, la cual ni siquiera era suya, ya se estaba secando en una costra escamosa. Un ángel brillante, brillante. ¿Puedes decirme cuál es tu nombre? Sus ojos giraron hacia mí, entrelazados en venas brillantes. Ángeles, ángeles, ángeles. Eso es todo lo que seguían diciéndome. Yo no quería. Ellos eran malas personas. Drogas. Tal vez LSD o ketamina. Algo tenía que haber estado corriendo alrededor de su sistema, mezclándose en todas partes. Ese era típicamente el caso de sospechosos como este que entraban y salían de la coherencia como si el mismo diablo les estuviera susurrando dulces palabras al oído. Para empeorar las cosas, el hombre no tenía nada sobre él. No tenía licencia, ni credenciales. Nada a su nombre excepto la camisa a su espalda, que estaba empapada y roja. 10:40 para despachar. Tengo algunos cuerpos aquí en el elevador de granos de Windsor Mill. Posible homicidio. El sospechoso está bajo mi custodia. Copiado. Enviando unidades disponibles a tu ubicación. Conduje al hombre hacia la salida, bloqueando sus murmullos trastornados. Pero, en ese momento, habría dado mi testículo izquierdo por un poco de aire fresco. Entonces, algo me llamó la atención. Un gran círculo incrustado con 6 anillos concéntricos. Parecía más que un simple graffiti. No estaban rociados, sino untados sobre la pared con un residuo de cera roja. Habían escritos de tiza gris que llenaban cada anillo, que casi parecían inclinarse y girar en una espiral hacia adentro de los círculos. No pude acercarme a leerlos. La escritura era demasiado irregular y oscura, como un dibujo rupestre.
Un leve nerviosismo rodó por mi cuello, que solamente empeoró cuando caminé al lado de las paredes, encontrando el mismo símbolo garabateado una y otra vez. Crestas de culto formadas en formas celestiales. Unos cuantos frascos vacíos se alineaban en las esquinas. Uno de ellos estaba hecho pedazos. Algo saltó en mi periferia. Un pliegue de sombras que se adelantó. Dirigí mi luz hacia él. Era un gato gris que estaba de pie en la entrada. El ratón que acababa de atrapar todavía se retorcía en sus fauces. Le lancé un poco de polvo, enviando a la cosa flacucha a toda velocidad por el pasillo oscuro. Sin previo aviso, el hombre esposado se lanzó hacia adelante como si fuera a vomitar y se me escapó de las manos. Fui por mi taser, esperando completamente a que se precipitara hacia la salida. Si tan solo eso fuera lo que pasó. En cambio, corrió a lo largo de la habitación dando vueltas una y otra vez. Después, su carrera se hizo más lenta y se transformó en ataques salvajes de retorcimiento, como si un enjambre de abejas lo estuvieran asfixiando. Teniendo en cuenta de que no estaba cuerdo en ese momento, no estaba tan sorprendido. Fue entonces cuando un horrible grito salió de su garganta. Noté algo más que sangre y mierda en el aire. Algo ardía. Columnas de humo habían comenzado a salir de su ropa. De repente, un rastro de llamaradas azules subió por su pierna y se esparció a sus costados. Sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de atrapar las llamas que se desplegaban sobre su pecho. En cuestión de segundos, fue engullido por ellos, y el aire caliente salió disparado en una especie de llamarada. La habitación se encendió, destacando nuestras grandes sombras deformes. ¡Al suelo! ¡Rueda en el suelo ahora!, grité por encima del eco desgarrador de su agonía. Su cuerpo huesudo iluminando se agitó por la habitación hasta que se estrelló contra la pared y cayó al suelo, arrastrándose salvajemente. Antes de que pudiera moverme para apagar las llamas, ya se había convertido en un matorral chisporriante, en un coro de células agonizantes. Un humo vidrió el techo y dio lugar a una gran cantidad de nuevos olores. Grasa frita en una estufa, caucho quemado y centavos cubiertos de carbón. Los vapores me mancharon la cara de sudor y me picaron el interior de la garganta. Las llamas chisporrotearon, alimentándose del aire a su alrededor, y debajo de ellos, sus gritos se habían convertido en un siseo gutural, el sonido de una lengua que finalmente comenzaba a chisporrotear. Necesitaba un extintor, un balde de agua, un charco de jodida orina, cualquier cosa. Considerando mis opciones, toqué mi arma y la desenfundé. A ese ritmo, era dejar que el pobre bastardo se quemara o sacarlo de su miseria. Yo, esforzándome para distinguir la forma humana dentro de las llamas, apunté, contuve la respiración y apreté el gatillo. Su cuerpo se convulsionó una vez por la primera bala y quedó inerte después de la segunda. Saqué mis ojos de la vista, dándome cuenta solamente en ese entonces de cuánto me dolían. No había gas, ninguna sustancia empapada sobre su ropa y ningún dispositivo en sus bolsillos. Simplemente se encendió en llamas. Necesitaba aire. Un momento para dejar que mi ingenio volviera a su lugar. Luego comenzó a moverse de nuevo. Al principio, lo hice pasar como si su cuerpo se enroscara sobre sí mismo, como un papel carbonizado. No. El hombre se dio la vuelta y luchó para ponerse de rodillas y volver a levantarse. Estaba convencido de que el humo finalmente había llegado a mi cerebro y lo había ahogado. El hombre que había muerto quemado
al que le había disparado 2 veces, ahora estaba erguido como una baqueta, mirándome fijamente. Su cara estaba tensa y ennegrecida, con una costra de ira. Copos de su propia piel carbonizados bailaban en el aire. Sus ojos, ahora derretidos, recorrieron sus mejillas en gruesos senderos. Lo que quedaba de piel se estaba separando como cera derretida, suave, pegajosa. Parches de sus huesos estaban expuestos y adquirieron colores pegados y oxidados. Pero a pesar de lo carbonizado que estaban sus rasgos, aún podía distinguir la más amplia de sus sonrisas en su rostro. Con la cabeza inclinada, feliz como una almeja, como si no se diera cuenta de que el fuego lo estaba digiriendo. Una sonrisa impropia de la humanidad. Pensamientos locos pasaron por mi mente, repitiendo las mismas palabras. Un ángel brillante. La cabeza nudosa del hombre se inclinó de un lado al otro, como si absorbiera la habitación por primera vez. No, lo retiro. En ese momento, la cara arrugada y con costras de la cosa frente a mí pertenecía a de otro mundo. Estaba mirando de alguna manera detrás de las películas quebradizas que llenaban las cuencas vacías donde iban sus ojos. Una mirada de conciencia. Esto no fue un extraño accidente. No fue un truco de la luz, sino una transición. Pude escuchar la voz incorpórea de un narrador que describía una escena. Observaba con atención cómo pasa de una etapa de su ciclo de vida a la siguiente. Una hermosa metamorfosis. Sí, eso era lo que era. Nueva vida. Un dios durmiente finalmente capaz de moverse. No sentí el arma que se disparaba. No sabía que había apretado el gatillo 3 veces o quizás más. Las llamas tambalearon cuando la cosa se tambaleó hacia atrás, con varios agujeros nuevos ahora en su pecho. Y aún así, no se le cayó esa sonrisa jovial. Desde atrás, las esposas se rompieron cuando el eslabón de la cadena se separó débilmente. En algún lugar de mis pensamientos, un agudo chillido resonó. Esperaba una reacción por lo que había hecho, tal vez incluso represalias. En cambio, la cosa se alejó de mí y se enfocó en la parte trasera de la habitación, ebrio, cojeando hacia él. Terrones negros desintegrados que alguna vez fueron parte de su ropa cayeron de su marco. Cuando llegó al símbolo, a sus círculos, solo pude ver cómo prácticamente caían hacia él. Se aflojaba y comenzaba a romperse. Capa por capa, su cuerpo se derrumbó y perdió su estructura en fragmentos de polvo. Un gran montón de polvo de carbón se formó a sus pies en montículos de arena negra. A medida que más de su forma colapsó, las llamas se aflojaron y continuaron marchitándose hasta que ambos desaparecieron. La habitación una vez más se volvió oscura. Una voz parloteó por la radio, solo para unirse a la débil frecuencia de mi conmoción. Dirigí mi luz sobre el lugar. El calor aún irradiaba de él, y sobre su centro estaba la vaga silueta de un hombre, dejado atrás como una sombra atómica. El 6 de mayo del 2020, aproximadamente a las 2 a.m., una camioneta de carga gris se detuvo junto a la carretera y se estacionó en el extremo norte del elevador de granos de Windsor Mill. Según la transmisión de la cámara de seguridad, 2 hombres abandonaron el vehículo, abrieron la parte trasera y sacaron a rastras a un tercer hombre no identificado que parecía estar atado de alguna manera. Procedieron a abrirse camino a través de la valla y entrar en los terrenos. Ambos individuos fueron posteriormente identificados como los hermanos Peter y Elliot Mosley.
Después de su llegada, aproximadamente a las 2:45 am, yo, el oficial Tucker, fui enviado en referencia al disturbio. Cuando llegué a la escena y localicé a ambos sospechosos, habían sucumbido a sus heridas graves. Uno por varias apuñaladas y el otro por un cráneo aplastado por una losa de concreto. Ambos hermanos fueron declarados muertos en la escena. Pintaron varios símbolos alrededor de la habitación, lo que significa que algunas prácticas ceremoniales desconocidas fueron hechas. Se puede deducir que el tercer hombre se liberó de sus ataduras y mató a los hermanos. Rápidamente aseguré al hombre, pero no pude interrogarlo, muy probablemente debido a los narcóticos. Antes de que pudiera detenerlo, por algún medio desconocido se había prendido en fuego, tal vez por algún tipo de suicidio. Suicidio, así lo llamé en el informe. Se sentía tan mal, una verdad falsa que podía tragar más fácilmente, y, sin embargo, no podía aislarme de las pesadillas. Prácticamente cualquier lamida de sueño que pude conseguir fue sacudido por el hedor de pelo quemado o la visión de una figura con forma de hombre en la esquina sonriéndome muy salvajemente. Solicité las imágenes de mi cámara corporal y se las mostré a un amigo mío en la estación. Su respuesta, con un giro de hombros pasivos, fue: el tipo estaba enganchado a un dios, por supuesto. No podía sentir sus nervios derritiéndose. Es una locura lo que la mierda le puede hacer a la gente. Casi como si los volviera sobrehumanos o algo así. Lo miré con irritación. ¿Y qué? Eso también debería hacerlos arder. Él rió, pero yo no lo hice. Traté de convencerme a mí mismo que tenía razón. Realmente lo hacía, pero fue inútil. En algún lugar de todo esto había un agujero que se hacía cada vez más profundo. Cuando presenté la solicitud de una transferencia lateral, mi paranoia solamente empeoró. Temía lo que fuera que había dentro de ese hombre. Tal vez había algo en el aire. Algo que también se me hubiera metido dentro de mí. Y estaba esperando encender, envolverme en un ángel brillante. Inevitablemente tendría que volver a ese lugar si ocurriera otro allanamiento. Y Dios sabe que será así. Cada vez que ese pensamiento regresaba, el mundo a mi alrededor se volvía más gris. La identidad del hombre secuestrado todavía está siendo trabajada en nuestro sistema. Así que investigué la de los hermanos Peter y Elliot Mosley, pero no hubo tal suerte. Ambos tenían registros limpios. Los dos habían conducido a Colby desde un pequeño pueblo cerca de Colorado. Revisé la historia de la ciudad, buscando incendios domésticos, crímenes ocultos o calamidades que golpearon a los residentes. ¿Qué puedo decir? Estaba desesperado. Mi búsqueda me llevó a una iglesia abandonada e incendiada que descansaba a las afueras de la comunidad. Por minúsculo que fuera, una pista era una pista. Honestamente, no pensé que encontraría nada en la madera vieja, podrida y el piso astillado. Pero he aquí que, escondido a lo largo de la pared exterior chamuscada, estaba el símbolo familiar descolorido que vi aquella noche, el mismo símbolo que había visto. Era difícil de decir, pero casi pareciera como si la mancha negra de una mano carbonizada estuviera manchando el símbolo. Sobre el significado del símbolo, pude encontrar a alguien en línea que transcribió uno de los anillos usando un antiguo sistema alfabético húngaro. Decía: libre de carne. No sé hasta dónde llegaré con todo esto y, francamente, me aterra seguir adelante. ¿Qué significaba todo? Habían otras personas intentando hacer estos rituales. ¿Qué estaba sucediendo ahora y qué sucedía en aquellos lugares olvidados y quemados? A pesar de todas mis preguntas, una cosa estaba segura para mí.
En los pasillos oscuros de Windsor Mill, incluso los ángeles ardían. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Ahora, tengo entendido que existe una secuela a esta historia. Y si te gustó mucho este video y gustarías que yo narrara la segunda parte, déjamelo abajo en los comentarios, los estaré leyendo. Personalmente a mí me gustó bastante esta historia y me siento alentado para leer la secuela. Pero ya saben, si te gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba, que comenten qué les pareció y que lo compartan con todos sus conocidos. Den al botón de suscripción y a la campanilla que estarán por aquí abajo, para que así estén al tanto de todos los videos que voy a subiendo en el canal. En la descripción estarán consiguiendo los links a las páginas de Michael Page, el escritor de la historia, además de los canales de música utilizados para este video y mis redes sociales, donde pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Yo he sido Smiled, solamente para recordarte tus miedos más profundos. Nos vemos en la próxima.